Como se recuerda, la comisión permanente designó al congresista Falconi Picardo, quien fue el encargado de sustentar el informe y formular la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero hacer mención que voy a hacer mención al Código Ética, el artículo 4, inciso E, en el cual quiero mencionar de darse todo ese tipo de votaciones, la posible accesitaria es mi señora Marra, y por ello ya estoy tomando la decisión de abstenerme en las votaciones que se vayan a realizar en esos casos. Gracias, señor presidente. Queda constancia en el acta. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Al voto. Han registrado asistencia 96 señores congresistas. Al voto. Se va a votar la acusación constitucional. Para su aprobación se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de la comisión permanente. El número de congresistas aptos para votar es de 105. En consecuencia, se necesita el voto a favor de no menos de 54 congresistas. En aplicación de lo dispuesto por el inciso I del artículo 89 del reglamento del Congreso, carecerán de efecto los votos emitidos por los congresistas que estén impedidos de votar. Al voto.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresistas Iberico, Zamudio, Reategui, bueno, son los que han votado. Votación cerrada. En efecto, no se computa el voto del congresista Mulder, de la congresista Alcorta. En efecto, congresista Aguinaga. Se está chequeando para ordenar el asunto. Han votado a favor 84 señores congresistas, en contra 0, 4 abstenciones. Menos los congresistas Mulder, Alcorta, 82 a favor, Aguinaga, 82 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez cambia su voto a verde. Congresista Simón, verde. 84 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Resultado final, 84 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. 2 abstenciones. 3, ¿no? Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso. Siguiente punto. De la Comisión de Acusaciones Constitucionales contra el congresista Wilson Michael Urtecho Medina, aprobada por la Comisión Permanente el 11 de diciembre de 2013 respecto de la denuncia constitucional 172, por la que se propone su destitución en el cargo de congresista de la República y su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública por infracción de los artículos 1, 2, inciso 15, 23, 24 y 38 de la Constitución Política del Perú. Habiendo el congresista Urtecho manifestado su decisión de no participar en esta etapa del procedimiento, se va a dar lectura a la parte pertinente del inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República, inciso I, parte pertinente. El acuerdo aprobatorio de sanción, de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. Si un congresista solicitara como consecuencia de la pluralidad de denunciados que una acusación sea votada por separado, el presidente accederá a su petición sin debate. Los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso. Tiene la palabra el congresista Falconi Picardo, encargado de sustentar el informe aprobado por la Comisión Permanente y formular la acusación correspondiente hasta por 20 minutos. Señor presidente, señores congresistas, el informe recaído en la denuncia constitucional número 172 respecto de la denuncia formulada por el señor congresista de la República Humberto Laizún en contra del congresista de la República Wilson Michael Urtecho Medina por la supuesta infracción de los artículos primero, inciso 15 del artículo 2 de la Constitución, 15, 23, 24 y 38. Sobre este particular, nosotros tenemos que informar de que la investigación que se ha hecho ha constado de 87 tomos
más de 24.000 folios, y donde el congresista Michael Urtecho efectivamente reconoció en forma expresa que había recortado los sueldos de los señores trabajadores, así como sus gratificaciones, bonificaciones, escolaridad, entre otros beneficios. De igual manera efectuaba recorte en las liquidaciones e inclusive se quedaba con el 100% de asignación por concepto de refrigerio que otorgaba el Congreso de la República. El congresista en forma expresa reconoció estos hechos y el motivo de la denuncia es de que definitivamente se había afectado la dignidad de la persona y la dignidad de los derechos del trabajador, y adicionalmente él en su condición de funcionario público había infringido la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Este tema es de conocimiento público, ha sido sustentado, y en este sentido, señor presidente, la subcomisión de acusaciones constitucionales concluyó por acusar constitucionalmente al señor Wilson Michael Urtecho Medina, congresista de la República, por haber infringido los artículos 1, 2, inciso 15, 23, 24 y 38 de la Constitución, y sancionándolo se pide la sanción con la destitución en el cargo de congresista de la República del Perú e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. He concluido, señor presidente. En debate, la acusación constitucional formulada contra el congresista Urtecho Medina por la presunta infracción de los artículos 1 y 2, incisos 15, 23, 24 y 38 de la Constitución Política del Perú, por lo cual se propone su destitución e inhabilitación a la función pública por 10 años. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén. Muchas gracias, presidente. Me voy a referir al tema de la infracción de la Constitución, señor presidente, por principio, y porque los argumentos que voy a dar tienen que ser en la lógica de que este Parlamento tiene que actuar en función del respeto a la ley y a la Constitución. Los parlamentos democráticos hoy día en el mundo afirman la institucionalidad de un Estado de Derecho donde gobiernan las leyes sobre los hombres, no los hombres ni sus pasiones sobre las leyes y la Constitución. Y por eso, señor presidente, me quiero referir a esta parte de la propuesta planteada por la Comisión con relación al informe final referido a la infracción constitucional. Resulta absolutamente discutible, puesto que, como se ha ocurrido últimamente en una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, en el caso específicamente de la sentencia Tineo Cabrera del año 2012, que, como lo voy a explicar, ya en muchos casos aquí en el Parlamento, en este Parlamento, ha sido utilizado como argumento para que la comisión permanente se pronuncie en uno u otro sentido. No encuentro, presidente, que haya coherencia con este informe, que en esta parte de la infracción constitucional, evidentemente, encontramos ahí una grave omisión en la fundación que escolta la propuesta de la infracción a la Constitución. Porque hace referencia el informe a sentencia del Tribunal Constitucional hasta el 2006. Y el criterio interpretativo del Tribunal Constitucional con relación a la figura de la infracción constitucional ha ido evolucionando, como evoluciona todo ordenamiento normativo cuando los procesos de desarrollo sociales también van en ese camino. Entonces, yo encuentro una grave omisión en la fundamentación de este informe, señor presidente, porque hace referencia a sentencias del tribunal hasta el 2006, pero no hace ninguna referencia a la sentencia del caso Tineo Cabrera, que por ser una acción interpuesta contra el Congreso de la República, ya todos sabemos que los 74 fundamentos que la escoltan son de carácter vinculante, queramos o no queramos. De tal manera que esta deficiente interpretación tiene que ser corregida, señor presidente. Mi reflexión no va camino a cambiar el sentido de la votación, que es estrictamente política, pero va camino a sentar un principio de determinar que ya
no solamente la sentencia Tineo Cabrera, sino el doctor Enrique Bernales Ballesteros, que ya en un libro de interpretación de la Constitución del año 93, hecha con el doctor Alberto Otárola Peñaranda, hermano del presidente del Congreso, han determinado lo que voy a sustentar brevemente, señor presidente. Esta sentencia establece que en el caso de las infracciones constitucionales, señor... Continúe con... También le alcanza, señor, el principio de legalidad y el subprincipio de taxatividad. ¿Qué significa eso, colegas parlamentarios? Significa que la conducta que se va a castigar políticamente tiene que estar establecida previamente en una norma de desarrollo constitucional. Y este Congreso, por razones que todos conocemos, no ha establecido el catálogo de conductas que pueden ser pasibles de ser sancionadas con la figura de la infracción constitucional. Y digo esto, señor presidente, porque algunos van a contestar y diré lo siguiente. El proceso interpretativo de las infracciones constitucionales, el tribunal ha ido evolucionando, se ha ido evolucionando. En primer lugar, en una primera etapa se sancionaba por infracción a la Constitución lo que se llamaba en la doctrina el demérito político, un demérito político. Pero además, la ley de acusación constitucional de 1834 sí establecía qué conductas claramente deberían ser pasibles de estas sanciones políticas por parte del Parlamento. Continúe. La Constitución del año 93 no ha recogido, y la sentencia Tineo Cabrera es doctrina constitucional. Acá hay muchos colegas que han sido presidentes de la Comisión de Constitución. Y la doctrina constitucional no es otra cosa que el supremo intérprete de la Constitución hace el análisis de una norma constitucional y al ser, de acuerdo a lo que establece el artículo 201 de la Constitución, el Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, sus interpretaciones con respecto al ordenamiento normativo constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos. Eso se llama doctrina constitucional. De tal manera, señor presidente, que el tribunal en un primer momento entendió que las infracciones constitucionales se imponían a aquellos altos funcionarios que cometían un demérito político. Pero ya el año 2006, el tribunal evoluciona en su interpretación y en el caso de la congresista Luz Salgado Rubianes, continúen. Establece algunas categorías, pero incorpora ya, aplicando también el principio de la interdicción de la arbitrariedad, porque este poder no puede ser arbitrario, no puede interpretar lo que quiere, por más que algunos digan que este es el primer poder del Estado. Esta es una idea trasnochada. No somos el primer poder del Estado ya, en un Estado democrático. De tal manera que establece el tribunal el año 2006, en la sentencia de Luz Salgado Rubianes, de nuestra colega congresista, establece que la sanción política tiene que guardar correlación con el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Ahí comienza ya a tasar las sanciones políticas que el Parlamento impone a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Pero como repito, como el criterio interpretativo ha ido evolucionando, señor presidente, ya en la sentencia Tineo Cabrera, el año 2012, que dígase de paso también, esa sentencia expedida por el tribunal ha sido ilustrada por el aporte de constitucionalistas de reconocida trayectoria como el doctor Enrique Bernales Ballesteros y el doctor Valentín Paniagua. Continúe. Que han establecido claramente, señor presidente, que el principio de legalidad y el subprincipio de taxatividad no solamente deben alcanzar a los delitos que cometen los altos funcionarios del Estado, sino también a las infracciones constitucionales. Hoy día no se puede castigar a un funcionario, a un alto funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución por infracción a la Constitución, si la conducta previamente no está establecida en una norma de desarrollo que el Parlamento debe haber dado. El principio que para los delitos establece el artículo de la Constitución, que nadie será procesado y condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente establecido en la ley,
también alcanza a las infracciones a la Constitución. Y esa norma, ese catálogo de hechos, de conductas, porque lo que se sanciona con la infracción no es la infracción a la norma, sino a un hecho fáctico, no está recogido, señor, en una norma especial que pueda orientar al Pleno del Congreso a tomar una decisión en este sentido. Continúe. Y quiero decir, señor presidente, cuestionar la parte de este informe, que yo no creo que haya sido voluntariamente, sino que involuntariamente se ha emitido, se ha omitido fundamentar el proceso de evolución de la interpretación que el tribunal ha hecho con relación al tema de la infracción de la Constitución. La conclusión, señor presidente, es que a ningún alto funcionario se le puede sancionar políticamente por una infracción a la Constitución si la conducta no está previamente establecida. Es cierto que las infracciones constitucionales tienen un sustrato de carácter político, pero ahora utilizarán su mayoría numérica para imponer un criterio, pero quedará como precedente. Diré, señor presidente, dos hechos, por ejemplo, dos hechos que invito a los colegas de las bancadas parlamentarias que hagan una reflexión. Algunos dicen, la sentencia de Tineo Cabrera no es vinculante, pero se ha utilizado acá. A propósito de la acusación que se le hizo por infracción a la Constitución al ministro de Transportes actual. Continúe. Al ministro de Transportes actual por haber suscrito el contrato de concesión con Telefónica, el dictamen que emitió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es al decir que al no estar tipificada la infracción en una norma específica, no había lugar a procesar al ministro de Transportes por infracción a la Constitución. Me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano, con mucho gusto, si usted lo permite, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, sí se ha cuestionado esa decisión del Parlamento aquí en la Comisión Permanente. Nosotros le hemos cuestionado, porque no puede ser que el ministro de Transportes, recibiendo documentación que prueba presunciones de la comisión del delito, de doble contabilidad y de falsificación de documentos, el Parlamento haya archivado esa denuncia con documentos que se ha entregado. Y la denuncia era que este señor no había hecho ninguna acción para disponer una investigación suficiente contra esta empresa. Y lo que dice el Parlamento no es eso de la taxatividad que dice el congresista Velázquez Quesquén. Lo que dice es que se le está acusando al señor ministro por aplicar un decreto supremo y que por esa razón se le está exonerando de toda responsabilidad. No hace mención el informe a que no está establecido expresamente la infracción constitucional, porque yo lo denuncié al ministro por la comisión de delitos. Por la comisión de delitos. Para que concluya, es una interrupción, le ruego que concluya prontamente, apreciado congresista. Sí, presidente, muchas gracias. Y la subcomisión dice, no, señor, estamos aplicando solamente la ley. Él ha aplicado un decreto supremo y se le ha ampliado la concesión a Telefónica. Y la denuncia no era esa. La denuncia era que él había ocultado documentación, había omitido sus funciones para no disponer una investigación contra esta empresa. Entonces, congresista Velázquez, que yo creo que debió usted releer el dictamen, porque la fundamentación no era esa. Gracias, congresista Velázquez. Puede continuar, congresista Velázquez Quesquén. No voy a responder, presidente, estoy haciendo una argumentación de principio, no voy a responder porque sí he leído el informe y no es la primera vez que el congresista Johnny Lescano habla sin leer los informes. Yo sí lo he leído porque soy miembro de la subcomisión. Pero bueno, no es un tema que voy a discutir con él, sino es un tema de principio. Él está hablando de delito y yo estoy hablando de infracción a la Constitución, o sea, de faltas políticas. Presidente, me pide la congresista Rosa Mavila una interrupción con mucho gusto, si usted lo permite. ¿Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Mavila? Presidente, gracias, congresista Velázquez Quesquén. El congresista Velázquez Quesquén sabe que la materia que a su criterio es de principio es un tema de debate en el ámbito doctrinal y en la interpretación constitucional. De hecho, el principio de legalidad y el principio de taxatividad
no está comprendido en el fallo del caso Tineo. Son principios de la ciencia jurídica existentes, el principio de razonabilidad y de proporcionalidad existen, señor, y no se han creado en el fallo del señor Tineo. Dice en relación además con otros criterios, con el principio de subsunción del hecho en la norma y con la teoría de la prueba, ¿no es cierto? Y entonces el principio de legalidad, de taxatividad, están sujetos al principio de determinación, de definición de conductas y al criterio de la teoría de la prueba, a la subsunción del hecho en la norma. De hecho, el propio Tribunal Constitucional, señor, tiene un desarrollo interpretativo. Hay sucesivos fallos del Tribunal Constitucional en la que cambia de posición y explica por qué ha cambiado de posición. Brevemente, para concluir, porque estamos en interrupción, se lo solicito, congresista. Sí, yo solamente termino, señor. Yo creo, y me disculpa, congresista, si me equivoco, que se está intentando crear un escenario para posteriores debates en relación a futuros casos, con todo respeto. Y yo creo que el tema del principio de legalidad, señor, y del catálogo y de taxatividad no se ha inventado pues en el fallo Tineo, sino son principios generales que existen en el derecho y que además se catalogan vinculados a la teoría de la prueba. Gracias, congresista Velázquez. Sí, usted, congresista Velázquez. La congresista que me ha antecedido el uso de la palabra es una reconocida penalista, pero le voy a alcanzar la sentencia para que lea. En el fundamento 3, el principio de la taxatividad es específicamente desarrollado y obviamente el criterio de evolución de la doctrina constitucional, no solamente en Perú, en el mundo entero, es hacer restrictivo en un Estado de Derecho la actuación de aquellos que ejercen jurisdicción o justicia política, como también los que ejercen justicia jurisdiccional. De tal manera que sí está, no es lo que sostiene la congresista, pero daré otro hecho más. Aquí está en nuestro recinto parlamentario nuestro presidente de la Comisión de Constitución, al respetado congresista Omar Chejade. La propuesta que venía de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, era sancionarlo por infracción a la Constitución. Y el argumento que tuvo ahí la bancada de Gana Perú, Perú Posible y el congresista Yedo Decimos, para culminar, he dicho, este es un tema político, yo no estoy tratando de convencerlos que voten en contra. Lo que estamos dejando es una tesis que la vamos a sostener porque los demócratas entendemos que no solamente los procesos sociales cambian las estructuras materiales de las sociedades, sino también normativas. Y en ese sentido el tribunal ha ido evolucionando en su interpretación con relación a este hecho puntual. Y esto es vinculante, queramos o no queramos. Si este Parlamento no lo hará el Poder Judicial, lo hará la Corte Interamericana. Pero dejamos constancia de ello, señor presidente, porque el principio de legalidad y su principio de taxatividad fue invocado en la subcomisión de acusaciones permanentes. El argumento para archivar, y estuvo bien, el argumento para archivar la acusación constitucional por infracción al congresista Omar Chejade era el principio de la legalidad. No había una norma de desarrollo específica que estableciera qué hechos constituían infracción a la Constitución, y por eso se archivó. Votó Gana Perú, Perú Posible y el congresista Yedo Decimos. Lo único que digo es coherencia. Porque la correlación de fuerzas en el Parlamento cambia cada 5 años. Y lo que queremos, señor presidente, es que puede cambiar la correlación de fuerzas, pero lo que no pueden cambiar son los principios democráticos. Lo que no pueden cambiar son los principios que inspiran a aquellos que tenemos la delicada responsabilidad de juzgar la conducta delictiva de algunas personas y la conducta política de altos funcionarios. Por eso, señor presidente, quiero expresar lo siguiente. Y yo también podría presumir que con relación a nuestros funcionarios que investigan en el Parlamento, ya hay una situación decidida y que no se necesitan mayores argumentos de carácter jurídico-político porque ya hay una voluntad de llevar esos informes en un u otro sentido. Y así es la política, pues. Así es la política. Los partidos que hemos entrado a la vida democrática
y que estamos 80 años en la vida política, ya llevamos 30 perseguidos políticamente. Han habido muchos dictadores que nos han enterrado, ellos están enterrados, está su losa ahí, y nosotros seguimos aquí existiendo. Para concluir, si fuera tan amable, congresista. Para concluir, señor presidente, quiero relevar dos opiniones muy importantes de juristas, de constitucionalistas, que no están vinculados a mi partido. Dos demócratas, pero extraordinarios constitucionalistas, uno está en vida, otro no está. El doctor Enrique Bernales Ballesteros ha dicho que no es posible acusar constitucionalmente o estrictamente sancionar a nadie por cometer una infracción constitucional, sino solo por comisión de delitos que se cometan en el ejercicio de determinadas funciones, porque no está previamente establecido en una ley qué hechos constituyen infracción a la Constitución. Y si esto fuera poco, el doctor Valentín Paniagua, que Dios lo tenga en la gloria, ha establecido claramente también en su libro Constitución, Democracia y Autocracia, la Constitución no permite acusar y sancionar infracciones constitucionales no tipificadas legalmente. Entonces, continúe para terminar. Debemos dejar como una pauta: la Constitución no puede ser la interpretación, menos el Parlamento puede utilizar la interpretación de la Constitución como un chicle, como un acordeón, lo adecuo de acuerdo a mis intereses y en algunos casos a mis intencionalidades políticas. Lo que sí es permanente en los estados democráticos son sus sistemas normativos, que son sobre las cuales se edifica sociedades prósperas y donde los hombres tenemos que someternos al gobierno de las leyes y la Constitución. Esa es la reflexión que quería hacer con relación a esta propuesta, que es insuficiente, y espero que el presidente, a quien le tengo el mayor de los respetos, y sé que es un doctor graduado en Derecho Constitucional, nos puede explicar por qué este informe no hace ninguna referencia a esta nueva interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho con relación a las infracciones a la Constitución, y que tiene que ver mucho con darle una explicación al país por qué hasta ahora no se ha establecido el catálogo de hechos que puedan ameritar que un alto funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución pueda ser pasible y sancionado por infracción a la Constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias. Seguidamente ha pedido el uso de la palabra el congresista Mauricio Müller. Después vas tú. Sí. Me solicita una interrupción la congresista Cuculiza, presidente. En lugar de hacer el uso de la palabra, congresista, muy bien, concedida la interrupción a la congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, Mauricio, gracias, presidente. No quería irme de este recinto sin llegar a ustedes a la parte humana de lo que hemos vivido. Hemos escuchado a Velázquez Quesquén, un notable abogado, con toda la parte jurídica, pero no se ha tocado el lado humano del congresista Urtecho. Yo cotidianamente lo llamo y le doy fuerza. Quien esté libre de culpa, dice Cristo, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros está libre de cometer un error. Por eso los llamo a la reflexión, para decirles que cada uno de ustedes amanezcan el día diciéndole a Dios: dame fuerzas para no fallar. Haz que camine por el camino recto sin hacer daño a nadie. Y ese daño no se puede recibir cuando uno no tiene culpa. Desgraciadamente el congresista Urtecho sí tiene la culpa. Y lo acaba de demostrar, y acaba de ser él mismo humillado por él mismo. ¿Qué sentimientos tan encontrados? Yo creo que todos ustedes piensan igual que yo. Porque no hay peor cosa que haber fallado. Continúe, congresista. Gracias. No solamente al Congreso de la República, sino lo principal, haber fallado a Dios, como dijo él, y a su familia. En cada uno de nosotros hay parte buena y hay parte mala. Y muchas veces esa parte mala vence al ser humano. Por eso no es fácil ser bueno y honesto. Hay que lucharla todos los días de nuestra vida para ser así. Y este es un momento de reflexión para todos nosotros. Para ver que yendo por camino errado se termina mal. Bien, gracias, te ratificas y te gratificas con las cosas malas. Pero nunca quede en la sombra las cosas mal hechas. Ni la mentira. Por eso que siempre llamé a Urtecho y le dije 1000 veces: di la verdad hasta que me entendió.
Yo he sufrido mucho al verlo ahí al frente y me he acercado a él a saludarlo y decirle: ten calma, afronta la situación y pide perdón a Dios. Yo creo que en cada uno de nosotros tiene que reinar esa parte del lado humano para comprender desgraciadamente al congresista Urtecho y decirle que sea el ejemplo para el resto de su vida. Para concluir, congresista. Gracias, presidente. Porque no va a ser posible que otro congresista cometa otro error y otro congresista cometa otro error. El ejemplo que nos tiene que dar el sufrimiento de Urtecho y el sufrimiento nuestro de haberlo visto a todo un congresista y haberlo escuchado pedir perdón a todos. Dios lo libre en lo sucesivo de cometer otros errores, pero en cada uno de ustedes quiero hacerle llegar que el perdón es un don divino, que nosotros no somos nadie para no perdonarlo. Tendrá que juzgar la justicia, tendrá que ver la justicia, tendrá que sentenciarlo la justicia, pero yo no creo que ninguno de ustedes salga de acá en contra de Urtecho. Yo les agradezco haberme escuchado y verdaderamente que tengo mi alma bien triste, porque llegar a ser congresista para fallar de esa manera es espantosa. A cada uno de ustedes lo único que les deseo es que sigan un camino recto y encomienden a Dios su vida para no delinquir en ningún momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cuculiza. Puede usted continuar, congresista Mauricio Mulder. Presidente, yo sé que pueden haber, sin duda, sentimientos encontrados en esta coyuntura en la que especialmente nos toca vivir aquí en el Parlamento, sobre todo en estas fechas. Pero el congresista Michael Urtecho ha cometido delitos graves. Ha cometido delitos que son especialmente repudiables, presidente. Ha hecho infracciones de carácter penal sumamente severas. Y cierto es que puede haber algún sentimiento de consideración, pero aquí nosotros tenemos que actuar con el deber que supone, presidente, que en el Parlamento se tienen que aplicar las leyes, y las leyes de acusaciones constitucionales cuando hay este tipo de delitos, presidente, tienen que ser particularmente severas y graves. Y por eso hemos votado a favor de la acusación constitucional por delitos que son delitos comunes, delitos que están en el Código Penal, y que justamente del no haber procedido de una manera similar podría llevar a la población a suponer que efectivamente, pues, como en otros casos, aquí hay un espíritu de tratar de protegerse entre todos nosotros, porque en el fondo nos consideran a todos delincuentes, porque tarde o temprano cualquiera de nosotros es sujeto a un tipo de persecución como esta, y por lo tanto toda la estructura política del país sufre ese tipo de concepción por parte de la población. Pero yo quiero, presidente, simplemente como apostilla la intervención del congresista Velázquez Quezquén, y mucho más breve que él, explicar la razón de nuestro voto, que ya se esgrimió en el caso particular mío, en el tema de la comisión permanente. Porque cuando yo le pregunté al congresista Falconi cuál era la diferencia de los hechos que ocurrían para una infracción constitucional y para un delito, no había pues ninguna respuesta que pudiera señalarla, porque eran exactamente los mismos hechos. Y entonces ahí es donde el pensamiento lógico jurídico de cualquier persona tiene que colisionar con la racionalidad. Los mismos hechos suponen dos sanciones. Porque si la infracción constitucional es, sin duda, una imputación que merece una sanción, entonces tiene que definirse cuál es la infracción constitucional. Y cuando entonces vemos en el texto y lo buscamos, ¿cuál es la infracción constitucional? Nos dice, no, remítase a los delitos. Y entonces, presidente, estamos actuando de una manera absolutamente incoherente. Queda definido, presidente, como discusión permanente del ámbito jurídico, sin duda, pero ya el Tribunal Constitucional dirimió que las conductas tienen que ser taxativas y previamente señaladas. Y no puede suponerse que todo delito cometido por un funcionario público del artículo 99 de la Constitución es al mismo tiempo una infracción constitucional. Ese es un facilismo absurdo. Y además es consecuencia del hecho de que los parlamentarios, y en eso mi reclamo a la Comisión de Constitución, no hemos sido capaces de establecer lo que llama justamente Bernales el catálogo de las infracciones constitucionales. Nosotros tenemos que decir cuáles son las infracciones constitucionales. No podemos señalar un artículo diciendo esta es una infracción constitucional porque se hizo la actitud contraria. Por ejemplo, el artículo 38 se le está aplicando al congresista Urtecho. ¿Qué? Puede continuar, congresista. Dice, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. Correcto. Entonces, estamos interpretando que la comisión de un delito es una deshonra contra el Perú.
Lo que debería ocurrir es que nosotros tengamos la capacidad de establecer una ley de desarrollo constitucional que diga, cometer delitos es una deshonra al Perú. Y entonces estaríamos diciendo que cuando se vulnera el artículo 38 ya se puede aplicar una infracción constitucional. Pero no, estamos extendiendo una interpretación que podríamos alcanzarla a toda la Constitución, presidente, a toda la Constitución. Y eso es lo que rechaza el mundo jurídico. Y no solamente el peruano, presidente, porque así como para muchas cosas se recurre a la jurisdicción internacional, la Corte Interamericana ha señalado ya en varias oportunidades, pero específicamente en casos que tienen que ver con el Perú, lo siguiente: la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos. Continúe, congresista. Deben ser preexistentes a la conducta del sujeto que se considera infractor. Estamos hablando de infracción. Ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito o infracción, la misma no reviste aún el carácter de ilícita para los efectos penales. Entonces, presidente, esto de todas maneras, en cualquier escenario de carácter de debate constitucional en sede peruana o en sede internacional, va a terminar concluyendo en que la parte de la infracción constitucional, por el poco desarrollo que le hemos dado, no tiene sustento si es que la estamos comparando con la parte delictiva, presidente. Por eso que nosotros queríamos explicar el sentido del voto, porque algunas personas no entienden la diferencia entre una cosa y la otra. Con el perdón y además el respeto para el congresista Acuña, que se ha inhibido en el caso de anterior, más bien donde debería inhibirse es en este caso. Porque cuando nosotros acusamos por delito, no hay reemplazo por el accesitario, sino que tiene que esperarse que haya una sentencia final y firme y condenatoria y con pena de prisión efectiva para que recién en ese momento pueda operar el reemplazo por el accesitario. Continúe, congresista. El reemplazo por el accesitario se da en la infracción constitucional, porque ahí de frente inhabilitamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces es evidente que en este momento, ahí sí, ahora, podría operar la inhibición del congresista Acuña, pero no en la de delito, porque en la de delito no hay reemplazo por el accesitario hasta que haya una sentencia firme del Poder Judicial. O sea, nosotros estamos reconociendo que no podemos aplicar sanciones. Nosotros no podemos aplicar sanciones penales, solo el Poder Judicial. Estamos trasladándole al Poder Judicial con una acusación que obliga al fiscal a acusar. Artículo 100 de la Constitución. Me solicita una interrupción el congresista Acuña, presidente. ¿Cómo no tiene usted una interrupción, congresista Richard Acuña? Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. No, como muy bien lo menciona el congresista Mulder, mi mención al Código de Ética era de que a todos los casos respecto al congresista Michael Urtecho, yo me iba a abstener. Así que sea como el anterior y como este caso. Simplemente quería aclarar eso, señor presidente. Puede continuar, congresista Mulder. Perfecto, presidente. Me parece que es sumamente lógico. Hoy ha sido un alcance de carácter jurídico. Si por excepción pide la congresista Marta Chávez, presidente, y yo le prometo terminar en un minuto. Con la siguiente intervención, congresista Chávez. Siga, por favor, congresista Mulder. Bien, entonces, presidente, ese es el sentido de nuestro voto. No queremos que después se busque la estigmatización política contra nuestra bancada, que esencialmente corresponde a los congresistas apristas que tenemos esta posición. No es un tema que nosotros, a nuestros amigos y aliados de la bancada que tienen libertad de votación y lo pueden hacer como estimen pertinente. Pero sí nosotros, presidente, no queremos que se busque la estigmatización de nuestro voto porque en esta circunstancia nos abstengamos o no votemos a favor, sino porque suponemos que la lectura de las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que aplicarse, aunque no nos guste, aunque con nuestro voto digamos que no tenemos que rendir cuenta ante nadie. Así somos pues los congresistas, votamos como queremos, no rendimos explicaciones, podemos hasta violar la ley con nuestro voto porque no rendimos cuenta ante nadie por el ejercicio de nuestras funciones y menos cuando votamos. Claro, a miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público sí los queremos traer acá para que nos expliquen sus votos, tampoco pues les corresponde. Igual nosotros no tenemos por qué explicarlo, pero tenemos que ser coherentes a la hora de votar, presidente, para no cometer legicidios que después, fuera de la sede parlamentaria, nos las terminan corrigiendo con sendos casos de amparo o derecho constitucional que terminan en corte o en sede internacional. Así que de esa manera, presidente, queríamos nosotros explicar el sentido de nuestro voto, que hemos votado a favor de los delitos. Para concluir, congresista. Los graves que ha cometido el congresista Urtecho, pero que no consideramos que ahora todo delito deba ser interpretado como que es una infracción constitucional al mismo tiempo, porque estas tienen que estar taxativamente señaladas, presidente. Gracias.
Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra la congresista Elsa Nicama. La congresista Marta Chávez le pide una interrupción, si usted fuera tan amable. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Nicama. Solamente para aclarar lo que mencionaba el congresista Mulder, pero de acuerdo al artículo 25, el segundo párrafo del reglamento vigente del Congreso, tal como fue modificado el año 2006, cabe llamar al execretario no solamente en caso de que se acuse por infracción a la Constitución, sino expresamente en caso de proceso penal, si el congresista ha sido suspendido en antejuicio político, es decir, acusación a haber lugar a la formación de causa, o se le ha impuesto mandato de detención previo al levantamiento de su inmunidad parlamentaria, cosa que no es, se trata del antejuicio político, y mientras estas situaciones duren serán reemplazados por el accesitario. Lo único que exige el reglamento del Congreso es previo acuerdo de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Es decir, para que sea reemplazado el congresista Urtecho, que ya se definió hace unos instantes, que es objeto de juicio penal por haberse aprobado que hay lugar a la formación de causa, se va a llamar al accesitario, de todas maneras, si es que así lo decide el Congreso. Para concluir, por favor, congresista Chávez. Este otro tema ahora se refiere al juicio político. En ese caso, si hubiera acusación de juicio político, es decir, de infracción a la Constitución, es evidente que de inmediato se puede llamar al excesitario también. No. Está en el uso de la palabra la congresista Elsa Nicama, ella es quien concede las interrupciones. Presidente, me pidió interrupción la congresista Rosa Mavila. Concedida la interrupción, congresista Mavila, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, particularmente interesante estos prolegómenos de debate que estamos teniendo. Yo creo, señor, que hay necesidad de distinguir los principios que están a la base del proceso penal y los que están a la base del proceso político de acusación constitucional. Cuando en el orden juspunitivo del Estado, señor, se hacen procesos de selección y se define el catálogo de conductas penalmente relevantes, evidentemente hay todo un juicio, señor, sobre determinada conducta que tiene que precisar en cada hecho relevante penalmente que está sujeto a criterios de antijuridicidad, culpabilidad, responsabilidad, como sabemos, y tipicidad. En el caso, me pareciera entrever, no estoy segura, pero me pareciera entrever que en el raciocinio de algunos colegas aplicar el fallo Tineo Cabrera expedido por el Tribunal Constitucional implica dar un tratamiento de definición inequívoca del supuesto hecho que va a ser materia de la infracción constitucional. Continúe. Por favor, la congresista Marta Chávez hace unos minutos, la infracción constitucional es de naturaleza política y en consecuencia, señor, totalmente rica en el supuesto de hecho que puede ser materia de la infracción constitucional. Y entonces, señor, el supuesto de hecho de la infracción constitucional obviamente no puede definirse tan inequívocamente como las conductas que están contempladas en el catálogo de delitos. Solo quiero sentar eso, señor, como un criterio de interpretación a ser considerado. Y de otro lado, señor, decir que en el caso Urtecho está de por medio también, señor, un tema de fondo, no solo de naturaleza delictiva, de conductas catalogables en el Código Penal, sino de naturaleza ética, señor, de conducta. Congresista Anicama. Gracias, presidente. Presidente, con estos temas, con la cual distraemos el Pleno del Congreso, cuando tenemos muchas emergencias que asumir y cuando personas o integrantes o congresistas que antes de poder catalogar o acusar han tenido primero que investigar y conocer de la realidad, puros y castos, en cuestión de principios. Hay que ver las agencias de seguridad, grifos que tienen y sin embargo dicen estar totalmente dedicados a la labor congresal. Eso, cuando se investigue y de los casos, cuando todavía recién les toque asumir, recién van a tener el Pleno que decir. Tenemos que asumir un reto
de castidad y tener que acusar. Por eso es que yo me reservé, señor presidente. Me reservé porque yo considero que los temas que vemos en el Pleno se están constantemente viendo casos entre nosotros, culpando unos a otros, cuando son temas de interés, de muchos intereses creados, y que aquí se está viendo con máscara prácticamente, cuando hay detrás de todo ello ese interés político. Del momento que este Pleno es un conjunto de bases políticas, pues el interés es político, señor presidente. Yo considero que estos temas deben ser judicializados. Todos los temas, claro, que se distraigan en la acusación constitucional, en la máxima pena, cortinas de humo, considero yo, personalmente lo digo, porque es mi conciencia. He vivido todo el acoso, he escuchado al congresista Urtecho que ha pedido disculpas, lo disculpo, pero no era necesario que lo pida él. Yo, comprendiendo de lo que es la política, entré ciega a este Congreso en política, ahora comprendiendo y observando simplemente, por eso me ven siempre mirando, observando simplemente, señor presidente, veo de los intereses grandes que hay aquí en este Pleno, en este Congreso, por los grupos políticos. Eso en realidad no es una vergüenza, esto lo sabe el país, señor presidente, y es por eso que nos catalogan así, nos miran mal, pero ahora que cada vez que pasa el tiempo y se está definiendo quiénes somos cada quien, hay quienes se rajan la vestidura, que vayan a la acusación constitucional, a que le quiten la inmunidad y que la voten. Claro, eso pasó conmigo, señor presidente, ¿y quién es el que más habla en este sentido de moralidad? Por eso es que yo una vez me dije así: si verdaderamente quien tiene que juzgar es Dios, que Él defina mi situación, y les demostré que todo fue una farsa, políticamente se manejó esto y lamentablemente se quedaron los honores manchados. Yo en realidad se lo dejo a Dios. Ahora por eso me reservé, y la vez pasada también, mi voto es de conciencia, señor presidente, porque el honor de una persona no se debe mancillar fácilmente. Considero que estos temas deben ser mayormente investigados. ¿Qué cosa habrá detrás de su culpa del señor Urtecho? Asimismo yo no le creo. Yo considero de que Culmina, congresista. Esto se debe investigar en el Poder Judicial, que sí es verdad que se tiene que investigar, y para ello quitarle la inmunidad parlamentaria. Yo considero que hasta ahí podemos nosotros quizás poder votar a favor de ello, para que se siga investigando y que venga del Poder Judicial ya con una evaluación, y nosotros sigamos pensando que el país necesita respuesta de un Congreso, cuando tenemos que decidir por las voluntades que espera el país de nosotros, que espera que nosotros tengamos que resolver toda la problemática que está sufriendo el país, economías plantadas prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos peleándonos entre nosotros. Eso es lo que digo en estos momentos con todos mis sentimientos, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Dagmer. Señor presidente, se están discutiendo conceptos fundamentales del orden constitucional que están considerados en el informe que se ha traído al Pleno. Y creo que algunos congresistas lo que han hecho es han tratado de discutir dos casos distintos, quizá preparando el segundo, pero en referencia a este primero. Y creo que la Constitución nos da la respuesta a los problemas que se han planteado. Y en ese momento voy a pedir que se lean los artículos respectivos. Pero quiero partir de una sensación de indignación. Indignación porque en el caso del congresista Urtecho, una de las peores cosas que ha cometido el congresista Urtecho es afectar la dignidad de los miles de discapacitados que hay en el Perú, de los miles de personas que tienen capacidades especiales y que ahora van a verse ante la sociedad con el estigma que utilizan algunos esas capacidades especiales para hacer trucos, trafas, estafas. Creo que eso es lo más grave que ha hecho el congresista Urtecho. Y por eso mismo debe ser fuertemente y duramente sancionado. Porque inclusive él negó inicialmente los hechos y tuvo que aceptarlos ante las evidencias. Más aún, él ha sido un torquemada en este Congreso, y uno de los congresistas que sufrió de eso fue el congresista Javier Díaz-Canseco, en el cual el congresista Urtecho fue uno de sus más duros críticos, con falsedades, como aquella de decir que había cometido delitos y por los cuales debía ser sancionado. Entonces, no se trata de ponerse duro contra alguien, sino decir que el delito cometido no solamente son los delitos penales señalados, no solamente la infracción constitucional, sino es un delito contra una comunidad de peruanos que se ha afectado seriamente y que por eso tiene que ser sancionado dura y drásticamente. Respecto a las sanciones planteadas, yo solicito por favor que se lean los artículos 99 y 100 de la Constitución,
porque nos permitirían aclarar aquello que aparece como una discusión que creo que es una argucia, digamos, sofista, para un segundo caso y no para este. Pediría por favor que se lean el artículo 90 y el 100 de la Constitución. Se va a dar lectura. Constitución Política del Perú, artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado de estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Continúe. Es muy claro lo que dice la Constitución y creo que el informe que se ha traído en estos 2 informes sobre el caso Urtecho acogen el mandato constitucional de manera precisa. Se dice ahí qué funcionarios pueden ser inhabilitados y en el artículo 100 se establecen las 2 vías de inhabilitación. Una corresponde estrictamente al Congreso y otra corresponde cuando en la denuncia para inhabilitación hay un contenido penal. Son 2 situaciones diferentes y en la primera situación no hay una normatividad obligatoria que mande la Constitución, que tiene que haber una ley de desarrollo constitucional, no lo manda la Constitución. Culmine, congresista. Una tipificación específica, una modalidades específicas que tiene que haber una ley que señale características y penas. ¿Quién se le hubiera ocurrido